Hola chicas y chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo. En esta ocasión vamos a hablar de otra de las posibilidades que tiene Geometry Nodes, aparte de lo que llevamos visto. Sí hemos visto teorías sobre atributos, sobre campos, etc. Y en el primer vídeo incluso llegué a comentaros que Geometry Nodes lo que nos permite es modificar la geometría de nuestros objetos. Pero es que Geometry Nodes tiene más funcionalidades aparte de esto. De hecho, podemos crear herramientas basadas en nodos con Geometry Nodes. Y estas herramientas las podemos implementar digamos, en la interfaz de nuestro Blender para trabajar con nuestros objetos en Blender, ¿de acuerdo? Para poder decirle a Blender cómo queremos trabajar con Geometry Nodes, utiliza algo que denomina contexto. El contexto es el modo de crear, ya sean herramientas basadas en nodos o bien para poder alterar la geometría de nuestros objetos, ¿de acuerdo? Pero bien, ¿dónde tenemos ese contexto? Bueno, pues aquí en la pantalla, dentro del editor de Geometry Nodes, existe este desplegable que tenemos aquí. Si lo tenemos en Modifier, el contexto en el que va a trabajar Geometry Nodes es un contexto dedicado a la alteración de la geometría de nuestros objetos, ¿vale? Pero si aquí le indicamos que queremos entrar en un contexto de herramienta, ¿vale? Aquí las cosas ya cambian un poquito. Ya le estamos diciendo a Blender que vamos a crear un grupo de nodos dedicado a generar una acción con nuestros objetos en Blender, ¿de acuerdo? Y la vamos a tener incluso ubicada en los menús de Blender, ¿de acuerdo? Hay que decir que los nuevos grupos de nodos que nosotros creemos en este contexto de herramienta o contexto tool se van a habilitar como herramienta por defecto, aunque es importante saber que tenemos o necesitamos configurar como un asset estos grupos de nodos si los queremos compartir después, ¿de acuerdo? Es decir, que no basta simplemente con recrear el grupo de nodos correspondiente, sino que lo tenemos que configurar como un asset. Aquí también hay que tener en cuenta que de las herramientas o las opciones que teníamos de inspección de nuestros árboles de nodos, que os hablé ya en el primer vídeo de ello, pues hay algunas que no están soportadas, como por ejemplo es el nodo Viewer para ver la evolución del nodo, ¿vale? Y el inspector de conectores, que tampoco nos va a funcionar en este contexto, ¿de acuerdo? Os he comentado hace un ratito que para que un grupo de nodos pueda ser compartido como una herramienta, primero tiene que ser un asset, ¿de acuerdo? Si no sabéis qué son los assets o el asset browser, que es un editor, ¿vale? Donde trabajaremos con esto, pues os recomiendo encarecidamente que vayáis a ver el capítulo en el que hablo precisamente sobre el asset browser. Os dejaré un enlace por aquí en algún sitio, ¿de acuerdo? En él os explico lo que son los assets y cómo se pueden parametrizar y configurar y cómo funciona ese editor en general, ¿de acuerdo? Si tenemos recordar en los assets, o si no lo recordáis cuando veáis ese vídeo lo recordaréis, lo tendréis en cuenta, ¿vale? Que el catálogo que podamos especificar para estos assets se va a emplear para determinar en qué menú se van a mostrar los nodos, ¿vale? Además, si el catálogo de nombres coincide con un menú que ya existe, pues la herramienta se va a añadir al final del mismo, ¿vale? Los assets o activos que no tengan un catálogo asignado a ellos mismos, o bien las herramientas locales que tengamos, pues se van a mostrar en un menú que se va a denominar un assigned, ¿vale? Las opciones del asset o del activo se tienen que configurar en el asset browser, como os comentaba, ¿vale? Cuando creamos un grupo de nodos nuevo, el tipo de herramienta, ¿vale? Se va a exponer en el panel de ajustar la última operación. Eso significa que si yo doy aquí a New y en esta ventana de aquí pulso F9, me aparece la última acción realizada, me indica que es una
un grupo de herramientas, un grupo de nodos de herramientas de Geometry Nodes, ¿vale? Simplemente eso, no tiene funcionalidad, pero bueno, aparece ahí. También tenemos que entender que dentro de este contexto de herramientas, los grupos de nodos deben de especificar qué modos y qué tipos de objeto soportan. Esto ayuda a determinar dónde van a estar disponibles las herramientas en la interfaz del usuario una vez que las confeccionemos. Estas propiedades se pueden configurar en este panel que aparece aquí, ¿vale? Estos paneles que tenemos flotantes, por decirlo de alguna manera, aquí en el centro, que se han creado en el momento de generar el primer grupo de nodos de herramientas, ¿vale? Aquí especificaremos los tipos, donde solo están soportados por el momento el tipo Mesh y el tipo Higher Curves, ¿vale? Tipos de objeto. Aquí podemos especificar los modos en los que van a funcionar nuestras herramientas, que pueden ser en el modo de objeto, en el modo de edición o en el modo de escultura. Y aquí podemos especificar opciones. En este caso, esperar a la acción del ratón. ¿Vale? En el momento que hagamos un clic, aquí, si esto lo marcamos, en el momento que hagamos un clic, se activará la herramienta con lo que tengamos parametrizado. ¿De acuerdo? Hay un matiz más a tener en cuenta y es que si estamos realizando una herramienta para un objeto tipo malla, como es el caso, si nuestro objeto tuviera shape keys y le aplicamos esta herramienta que estamos creando, los datos de las shape keys se van a borrar. Hay otra cosa también que no sé si os habéis fijado, ha sucedido cuando hemos creado el árbol de nodos. Fijaros aquí, no se ha añadido ningún modificador, porque estamos en un contexto que no impacta sobre el objeto. Es decir, no es necesario que el objeto esté seleccionado para trabajar en un contexto de herramientas, ¿vale? Solo si estamos en un contexto modifier, ¿vale? Es decir, que da igual que tengamos seleccionado o no el objeto en la ventana, que en un contexto de herramientas vamos a trabajar con el árbol de nodos exactamente. También hay otra peculiaridad en este contexto de herramientas y es que hay determinados nodos que son exclusivos de este contexto y no funcionan en el contexto modifier. Estoy hablando de nodos como el nodo del cursor 3D, de la posición del ratón, de las transformaciones en la vista, una serie de nodos, son pocos, no son muchos, pero solo aparecen en el contexto de herramientas. Es decir, yo por ejemplo si aquí hago mayúsculas A y me vengo aquí a Input Scene, por ejemplo, este Viewport Transform es uno de esos nodos que es exclusivo de las herramientas, ¿vale? El Mouse Position, os he dicho, el 3D Cursor, ¿vale? Estos tres son exclusivos de herramientas. Si yo aquí cambio el contexto y me vengo a Modifier, ya tengo que seleccionar mi objeto, ahora ya sí, tengo que crear un grupo de nodos y ya se crea su modificador correspondiente, pero aquí si yo doy mayúsculas A y vengo a Input Scene, veréis que este menú está más reducido. No están esas opciones de menú que os he comentado antes, ¿vale? De la misma manera que tenemos nodos que son específicos del contexto tools o tool, perdón, pues también tenemos nodos que son específicos del contexto modifier y en el contexto tools no funciona. ¿De acuerdo? Estoy hablando del nodo que os he comentado antes, al principio, que es el nodo viewer, y el simulation zone, que lo estuvimos viendo, creo recordar, en el vídeo anterior, que era una zona de simulación. Pues esto tampoco funciona, no está soportado en el contexto de tool, solo está soportado en el contexto modifier. Con esto tenemos una visión general de las capacidades que tiene Geometry Nodes, ya no solo para modificar las geometrías de nuestros objetos, sino para generar herramientas funcionales dentro de Blender para interactuar con nuestros objetos. Si tenéis alguna duda con todo esto, ya sabéis que me tenéis que dejar un comentario y yo os la voy a resolver lo antes posible. También tengo una comunidad de Discord, me podéis dejar las dudas allí si queréis y podéis participar y os ayudarán y podéis ayudar, ¿de acuerdo? Si no estás suscrito, pues oye, lo mejor es que os suscribáis. Yo creo que ya en el momento en el que estamos del año, que estamos acabando el año, en el momento que se va a publicar este vídeo, posiblemente ya estemos en el año nuevo,
qué mejor manera que empezar un año que suscribiéndote al canal, ¿eh? Y dándole a la campanita. Y así recibirás las notificaciones de los vídeos que vaya publicando en el vídeo. Qué mejor manera de empezar el año, ¿eh? Bueno, chicos, chicas, sed buenos, portaros bien.